El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, muy buenos días. Gracias por este momento que nos regalas. Gracias por dejar a tu Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias por estar atento a las oraciones que hacemos en este lugar. Gracias por tu fidelidad. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí está tu dulce y bendita presencia. Y eso es algo que nosotros valoramos inmensamente, porque no tiene sentido estar aquí sin la presencia tuya. Estas serían palabras huecas, vanas y vacías. Pero si tú estás en medio de nosotros y envías tu palabra, tendremos la certeza y la convicción de que estas palabras cumplirán el propósito con el cual tú la envías, porque tu palabra tiene poder. Tu palabra es la cuota inicial del milagro, y antes de hacer algo tú siempre usas tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón reverente ante tu voz, ante tu consejo, ante tu palabra. Tú prometes, Señor, que si nosotros oímos atentamente tu voz, si oímos atentamente para guardar y poner por obra tus palabras, entonces tú prometes que nos exaltarás sobre todas las naciones de la tierra, y todas las bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán, pero demandas de nosotros que oigamos atentamente tu voz, porque la palabra es el mensaje que tú tienes para nosotros. El establecimiento de tu reino en esta tierra nos permite a nosotros conocer cómo es que operan las cosas en el reino espiritual, cómo es que se deben hacer las cosas. Por eso tú nos instas a que busquemos tu reino y tu justicia, pero que también estemos dispuestos a hacer tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. ¿Por qué? Porque la forma como nosotros hacemos las cosas en la tierra son muy distintas a cómo se hacen en el cielo, a cómo Dios espera que nosotros las hagamos. Entonces, ayúdanos a tener la humildad suficiente para reconocer que una cosa es lo que nosotros creemos que es correcto y otra es hacer tu voluntad. Venimos a este lugar no a que tú nos hables lo que quisiéramos oír, sino a que tú nos hables lo que tú nos quieras hablar. Porque en tu palabra es donde está la vida, en donde está la sabiduría. Por eso nos
Pides que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que entendamos que el corazón es engañoso, que pongamos nuestra vida sobre un fundamento firme, y eso se logra cuando vivimos de acuerdo a tu palabra. Eso anhelamos con todo el corazón, mi Señor amado, y te damos gracias. A veces estamos esperando recibir una respuesta de parte tuya, una bendición material, pero la más grande bendición que nosotros podamos recibir cada día es tu palabra, es tu consejo, porque a través de cada enseñanza tú nos revelas cuál es tu voluntad para nosotros. Y eso es lo que anhelamos, Señor amado, que estas palabras que hoy tú nos vas a compartir las podamos atesorar en nuestro corazón. Gracias por la fidelidad tuya hacia nosotros. Gracias porque esto también es una manifestación del amor tan grande que tú nos tienes. Cuando hay un padre que ama a su hijo, ese padre por el amor que tiene a su hijo lo va a corregir, de manera que la corrección no necesariamente significa que el Padre nos odia. No, el Padre nos ama y quiere lo mejor para nosotros, quiere que escojamos el camino angosto y no el camino ancho. Y nosotros estamos aquí para aprender del Maestro que eres tú. Estamos aquí para recibir la instrucción tuya, Señor amado, que eres sabio como ningún otro. Gracias por este momento que queremos aprovechar al máximo. Te rogamos, Señor amado, que no haya absolutamente nada que nos robe este momento de intimidad contigo. Dejamos en esa cruz del Calvario las preocupaciones, dejamos los afanes. Tú en tu palabra nos confirmas una y otra vez que cuidarás de nosotros, que nos ayudarás, que debemos poner los ojos en ti, amado Jesús, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Danos esa fe que puede creer por encima de las circunstancias. Danos esa paz que puede estar tranquila a pesar de las tormentas de la vida, Señor amado. Gracias por este momento. En tus manos están las vidas de cada uno de mis hermanos. Te ruego por ellos que la bendición tuya, Padre amado, nunca falte. Que cada día podamos crecer más en intimidad contigo. Que cada día tú coloques en nuestro corazón esa hambre y sed de tu presencia, de tu palabra. Gracias por todo lo que harás. Nuestras vidas están en tus manos. Sabemos que no hay un mejor lugar donde puedan estar y confiamos en que tú te vas a glorificar en nuestras vidas hoy, en el que está enfermo, en el que está abatido, en el que está pasando por dificultades, en el que necesita los recursos. Que tu gloria, Señor, se derrame sobre nosotros en este día y que tu Espíritu Santo inunde nuestro corazón. A ti la gloria y la honra, mi Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, déjenme enviarles un abrazo fraterno en forma de raza, de naturaleza y de paisaje. Déjenme felicitarlos por su perseverancia. Jamás se rindan por nada del mundo. Si no pueden correr, troten. Si no pueden trotar, entonces caminen. Si no pueden caminar, arrástrense. Pero nunca por nada del mundo se vayan a detener. Nunca se vayan a detener. Avancen, avancen. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros bajemos los brazos. Y le pasó a Moisés. La Biblia dice que estaban peleando con los amalecitas y cada vez que Moisés bajaba los brazos, porque él tenía los brazos levantados y hay un momento en que uno se cansa, ¿verdad? Se cansa. Somos seres humanos y cuando los brazos se le cansaban a Moisés, él ya no podía más. Y cuando bajaba los brazos, la Biblia dice que sus enemigos prevalecían. Entonces Hur y Aarón tuvieron que levantar los brazos de Moisés para que él pudiera vencer. Y así obtuvieron esa gran victoria. Y hoy le pido al Señor con todo mi corazón que levante nuestros brazos. Los brazos de aquellos que dicen, ya no puedo más.
Pero cuando levantas tus brazos, ¿sabes qué estás diciendo? Está diciendo, Señor, ayúdame tú, porque yo no puedo. Eso es una actitud de humildad que Dios ve, y Dios vendrá en tu socorro y te va a ayudar. El Señor te fortalezca. El Señor fortalezca tus rodillas endebles y que pueda colocar en ti esas fuerzas nuevas como las del búfalo, y que puedas de nuevo emprender el vuelo como las águilas. Así que vamos adelante. El Señor te bendiga, el Señor te proteja, el Señor te guarde y cuide de ti. Debes saber que eres inmensamente amado por Dios, y por eso estás en este lugar. Porque Dios te ama y quiere que escuches su voz, y quieres que escuches su consejo. Eres bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Ayúdenos por favor a compartir esta enseñanza con tanta gente que la necesita. Mucha gente. Habrá personas que no les guste. Los bendecimos. Pero habrá gente que sí necesita escuchar esta palabra. Vamos por ellos en el nombre poderoso de Jesús, y vamos a compartir y vamos a invitar y no nos vamos a cansar. Imagínense que el Señor se hubiera cansado de nosotros. ¿Cuántas veces Él nos habló? ¿Cuántas veces envió personas para que nos dijeran? Y nosotros, no estoy interesado, a mí no me gusta eso. Pero al fin fue tanta la insistencia, por un lado, por otro lado, hasta que su amor nos sedujo. Y por eso estamos aquí. Y bueno, aquí estamos listos para recibir su palabra. Tengo que confesar que no deja de impresionarme esto que pasó con Jesús al venir a este mundo. Él, el Verbo, la palabra, vino a comunicar directamente el mensaje del reino de los cielos. Es como diciendo a través de las enseñanzas de Jesús, miren, ustedes están acostumbrados a hacer las cosas a esta manera y tal vez piensan que lo que hacen es correcto. Pero déjenme decirle que las cosas en el reino de los cielos es muy distinta. Allá las cosas obran de una manera diferente. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión: o vivimos de acuerdo a cómo se hacen las cosas en este reino, en este mundo, o de acuerdo a cómo se hacen las cosas en el reino de los cielos. Y aquí hay que entender algo muy importante, y es que muy seguramente las cosas como se hacen en el reino de los cielos, es posible que sean diferentes, como decía, pero es posible que no nos gusten tanto, porque son de manera contraria en ocasiones a la forma como nosotros hemos venido haciendo. Estas palabras que hoy estamos compartiendo son palabras que salieron de los labios de Jesús. Y estas palabras, como mucha gente no las entendía, le costaron la vida a Jesús. Estas palabras que Él habló, como la gente no quería recibir ese mensaje y no les parecía, porque ellos esperaban escuchar otra cosa, hicieron que Jesús fuera crucificado en un madero. No quisieron recibir ese mensaje. Y hoy simplemente quiero pedirles humildemente a todos nosotros que si estemos dispuestos a recibir su palabra, aunque no sea lo que yo quiero escuchar, es su palabra y ahí es donde está la bendición. Háblame, Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte. Hay un único pastor en este ministerio y eres tú. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No son mis palabras, sino tus palabras. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Estorbos en la oración. Esto lo predicó Jesús. Y sus palabras a muchos no les agradó y lo llevaron a la muerte. Mateo capítulo 5, verso 23 al 24, dijo Jesús: escuchen, esta no es palabra de un hombre. Dice, por tanto, ojo, vean a Jesús, no me vean a mí. Estas son sus palabras. Por tanto, ¿quién está hablando aquí? Es Jesús. Entonces, si algo no nos agrada, hable con Él, no conmigo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Verso 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Habiendo indicado lo serios que son tanto el odio como la ira que hablábamos ayer, Jesús después enfatiza que siempre se debe hacer todo lo posible para resolver nuestros conflictos lo más pronto posible. Las personas que lo estaban escuchando seguramente estarían familiarizados con lo que se está diciendo aquí. La gente venía al templo y traía sus ofrendas al altar como parte de la adoración, y este acto se consideraba para los escribas y fariseos algo sagrado. Voy a traer una ofrenda al Señor. Y si uno ve a alguien trayendo una ofrenda, uno dice, wow, esa persona cómo ama a Dios, ¿verdad? Qué bonito. Estas ofrendas se entregaban con el propósito de agradar a Dios. Y ahí estaban los escribas y fariseos con sus ofrendas, queriendo agradar a Dios. Pero lo que Jesús les está diciendo, si traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda. Pero Señor, es que es mi ofrenda, yo te la traigo para darte. No, déjala ahí. Primero arregla las cosas y luego ven y hablamos. Lo que Jesús está diciendo es, así se hacen las cosas en el reino de los cielos. Acá cualquiera es impresionado con una ofrenda. Pero en el reino de los cielos las cosas son distintas. Jesús lo que está diciendo entonces es que es más importante que las ofrendas que estaban presentando, el reconciliarse con aquel con quien tuvieran diferencias, ya que para Dios es más importante la obediencia que la ofrenda, la obediencia que los holocaustos, la obediencia que los sacrificios. Hay un episodio en donde se le dieron unas indicaciones específicas al rey Saúl. Vas a destruir a los enemigos y no vas a dejar a ninguno de ellos con vida. Y a Saúl le pareció que él debía dejar al rey y algunos animales para ofrecer una ofrenda al Señor. Alguien dijo, obediencia a medias es desobediencia. Él no quiso hacer lo que le dijo el profeta. Y esta fue la sentencia que vino sobre Saúl. Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Mire esto, es su palabra. Primera de Samuel 15, 22, es su palabra. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, oiga bien, el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor que los sacrificios. Para muchos un sacrificio puede ser estudiar la palabra, ayunar, orar, escuchar el programa cada mañana. Es que tener que levantarme a las 5:40. ¿Qué sacrificio estoy haciendo? Bueno, él dice, mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No está bien. Yo llevo un carnero y con eso yo estoy bien. Yo llevo una ofrenda o yo llevo un diezmo y con eso yo estoy bien. Todo padre
espera que sus hijos menores obedezcan sin cuestionar sus mandatos. No sé si le han pasado, pero los he visto. Qué bello es ver a los preescolares, ¿verdad? Todos chiquiticos con unos uniformes todos lindos y van como la gallina delante y los polluelos detrás, el profesor delante y ellos van agarraditos de la mano, ¿verdad? Qué bonito eso. En sus clases ellos queriendo seguir las instrucciones de los maestros, con toda atención puesta en ellos y tratando de agradarlos. Sí, querido profesor. Ellos procesan la orden y la ejecutan. Por lo general, los más pequeños obedecen porque reconocen la autoridad. Según van creciendo, que la voz se les va poniendo más gruesa, algunas veces cuestionan la orden y el por qué deben obedecerla. De la misma manera, en nuestra vida cristiana hemos añadido otros puntos a nuestra obediencia. Ahora, antes de obedecer un mandamiento, pensamos que tenemos que primero comprenderlo para poder obedecerlo. Tenemos primero que analizarlo, a ver si lo hacemos o no, ver cuál es la situación y luego consultar qué es lo correcto bajo nuestro criterio o según la Escritura. En otras situaciones pensamos que ayudando al necesitado, a mí me parece que haciendo buenas obras, ayudando al necesitado, no metiéndome con nadie, yo creo que eso es lo que yo necesito. Y yo creo que si asisto regularmente a una iglesia, no haciéndole daño a nadie, en fin, haciendo algún esfuerzo, podemos justificar nuestras acciones delante de Dios y merecemos su perdón. Eso es lo que nosotros pensamos, pero no es así en el reino de Dios. El profeta Samuel, con valentía, confrontó al rey Saúl por sus pecados. Saúl actuó como la mayoría de los seres humanos. Él trató de justificar sus acciones pecaminosas, queriendo sacrificar el botín al Señor, ese mismo que Dios le había dicho que destruyera por completo. Él dijo, no lo voy a destruir, yo voy a dejar al rey con vida y esto se lo voy a ofrecer al Dios Todopoderoso. Saúl pensaba que haciendo algo por sus propias fuerzas podía obtener el perdón. Saúl no había entendido que Dios no acepta acciones, ritos ni ofrendas sin obediencia. Muchas personas en estos días no comprenden lo que significa la verdadera obediencia, lo que es mejor que los sacrificios. Algunas veces, obedecer los mandatos de Dios puede parecer aburrido, ¿verdad? Y sin sentido. Eso sucede si nuestra percepción de Dios no se fija en su gran amor por nosotros. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para sacrificarse por nuestros pecados. Él envió a su Hijo para que naciera en un pesebre y luego se ofreciera en sacrificio por nuestros pecados. Sí, podemos tener la plenitud del gozo de Dios si escuchamos y obedecemos sus mandatos. Dios demanda de nosotros obediencia. Antes que cualquier tipo de sacrificio, obediencia. Por eso Jesús está diciendo aquí que si venimos al templo a presentar una ofrenda y nos acordamos que alguien tiene algo en contra nuestra, me llama la atención esto, dice, si alguien tiene algo en contra de ti o en contra tuya. No dice nosotros en contra de alguien, y esto lo pone más difícil. Él dice entonces, dejemos la ofrenda ahí y vayamos y nos pongamos a cuenta. O nos reconciliemos primero. Miremos el texto de nuevo, por favor. Mateo capítulo 5, verso 24. Esto lo dijo Jesús. Ay, pero a mí no me parece.
Bueno, es muy respetable, pero a Dios sí le parece. Esto dice él: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ayer hablábamos de cómo los escribas y fariseos decían: no, nosotros no matamos a nadie. Jesús dice: no, el que odia a su hermano es como si hubiera matado. Y aquí vienen con su ofrenda: es que traemos la ofrenda. Y el Señor dijo: no, si traes tu ofrenda pero tienes odio en tu corazón, esa ofrenda no es recibida. Es como el Señor diciendo: pierdes el tiempo. Tu ofrenda no va a ser recibida. Tu oración no va a ser recibida si tratas de agradar a Dios, mientras en tu corazón tienes cosas guardadas contra alguien. Según Jesús, las personas deben reconciliarse primero. Según Jesús, no está bien seguir haciendo cosas buenas mientras que algo está mal en el corazón. Vale la pena señalar que Jesús, de lo que está hablando aquí, es del hecho de guardar rencor por alguien habernos ofendido e intentar al mismo tiempo con una ofrenda pretender agradar a Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan a Caín. De Caín y Abel, hijos de Adán y Eva. Caín, dice la Biblia que se enojó con Dios, porque Dios no se agradó de su ofrenda, siendo que fue él el primero que tomó la decisión de ofrendar a Dios. Y su hermano Abel siguió sus pasos, pero fue el primero. Él dice: yo voy a agradar a Dios. Y trae de los frutos de la tierra una ofrenda. Y Dios no se agrada. Génesis capítulo 4, versos 5 al 7. Génesis 4, 5 al 7. Dice la palabra de Dios. Dice Génesis 4, 5 al 7. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Hay dos cosas aquí importantes. Mire, dice Caín y a su ofrenda. Dios no solo mira la ofrenda, sino el corazón de quien ofrenda. El problema con nosotros es que le ponemos mucha atención a la ofrenda que estamos presentando, y llámese ofrenda, sacrificio, servicio, oración, cualquier cosa que tú le ofrezcas a Dios. Dios no mira lo que das, sino la actitud con que lo das. Dice: pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si estuvieras haciendo lo correcto. Y Caín en este punto pudo haber dicho: Señor, ¿cómo me vas a decir a mí que no estoy haciendo lo correcto si yo te estoy presentando una ofrenda? Ay, Caín, olvidaste que yo no solo miro tu ofrenda, yo miro el corazón de quien ofrenda. Podemos estar en este lugar escuchando este mensaje y esto es bien, pero ¿con qué actitud lo estamos haciendo? ¿Con qué actitud estamos aquí? Verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Se enojó Caín porque Dios no se agradó, pero ¿cómo se iba a agradar Dios de su ofrenda? Si Dios estaba viendo lo que había en el corazón de Caín,
Dios estaba viendo que en el corazón, mire que ahí, miremos el cuadro, ahí está Caín con una ofrenda, sí, con una ofrenda, queriendo agradar a Dios. Oh Dios amado, yo te bendigo, yo te pido que tú recibas esta ofrenda que te entrego con todo mi amor. De lo mucho que tú me das, yo te doy. Aleluya. Grande es tu nombre, tú eres fuerte, tú eres poderoso. Y Dios está mirando más allá de la ofrenda. Lo que había en el corazón de este hombre era odio. Era odio hacia su hermano. Lo que había en el corazón de este hombre que quería ofrendar era deseos de venganza. Dios sabía, porque Dios todo lo conoce, que inmediatamente Caín se levantara de sus rodillas, no le perdonaría la vida a su hermano. Génesis capítulo 4, versos del 8 al 10. Génesis 4, del 8 al 10. Y a veces nos preguntamos, pero bueno, yo hago tantas cosas para agradar a Dios, para buscar a Dios, hago vigilias, hago una cosa, hago otra, y nada. Génesis capítulo 4, versos del 8 al 10, dice la palabra. Y dijo Caín a su hermano Abel: hermanos, salgamos al campo. Y aconteció, después de la ofrenda, ¿verdad? Después de estar en la iglesia. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El que estaba ofrendando hace pocos minutos estaba escuchando la predicación. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Pero eso era a ver qué respondía, porque Dios sabía dónde estaba. Y mire cómo le responde a Dios. No sé. Yo no lo he visto, yo no. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Ya tenía las manos manchadas de sangre. Verso 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz, porque la sangre habla. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Imagínese cuánta sangre inocente se ha derramado en la tierra. Guerras, tantas. Toda esa sangre clama venganza delante de Dios. ¿Cuántos hay que buscan a Dios en oración incansablemente? Le sirven, ayunan, estudian la palabra, hacen buenas obras, pero tienen el corazón lleno de odio contra aquellos que les causaron daño? ¿Será que Dios se va a agradar de ellos? ¿Será que sus oraciones alguna vez van a ser respondidas? Por supuesto que no. Por el contrario, la caída va a ser mucho más fuerte. Caín, quien fue el primero que toma la decisión de entregar a Dios una ofrenda, nunca se imaginó que esa ofrenda que estaba entregando al Señor, por la actitud incorrecta de su corazón, en lugar de traer bendición a su vida, lo que traería sería maldición. Mire cómo terminó Caín después de su ofrenda a Dios. Génesis capítulo 4, versos del 11 al 13. Génesis 4, del 11 al 13. Dice la palabra aquí. Dice: ahora pues, después de la ofrenda, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Verso 12. Y viene consecuencias. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, es decir, no tendrás cosecha. Aquí hay necesidad económica.
Errante y extranjero serás en la tierra, es decir, estarás de un lado para otro sin un lugar fijo. Verso 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Él no está diciendo, wow, ¿qué fue lo que yo hice? Que maté a mi hermano. No, él está diciendo, es grande es mi castigo. ¿No tienes algo un poco más suave? No está arrepentido. Caín, por no restaurar con su hermano y preferir más bien cobrar venganza por su propia mano, sería maldito de la tierra. Debido a que Caín derramó la sangre de su hermano sobre la tierra ya no le volvería a dar su fuerza, ya no produciría nada. Trabajaría Caín y jamás vería resultado. Es decir, Caín ya no tendría cosechas abundantes. Esto lo dijo Dios, no yo. Donde quiera que Caín fuera, porque era errante ahora, la maldición le seguiría y la tierra será árida para él. Nada le producirá fruto. En consecuencia, Caín sería un vagabundo por el resto de su vida. Este castigo es similar a una de las maldiciones profetizadas más tarde que vendrá sobre Israel por su desobediencia. Deuteronomio capítulo 28, verso 16 al 17. Deuteronomio 28, 16 al 17. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Verso 17. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Una canasta y una arteza de amasar en maldiciones está vacía. No hay alimento, no hay que comer, no hay recursos. Es mucho la gente que suele irse por causa de la violencia del campo para la ciudad. Porque dicen allá en la ciudad yo voy a prosperar. O se van a otro país buscando la bendición. Pero les termina yendo peor. ¿Por qué? Porque cuando los argumentos en contra están allí, no hay lugar donde puedan esconderse que la maldición no les alcance. No hay lugar. Esto fue lo que le pasó a Caín. Por negarse a reconocer el odio que tenía a su hermano. Ahora vivía como errante y extranjero sobre la tierra. Génesis capítulo 4, verso 12. Génesis 4, 12. Dice aquí, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Como consecuencia de sus actos, Caín estaría separado de su familia y viviría su vida como un vagabundo en la tierra de Nod. Génesis capítulo 4, verso 16. Génesis 4, 16. Dice la palabra. Génesis 4, 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod, N-O-D, en hebreo significa vagabundo, exiliado o fugitivo. Nod. Después de que Caín mató a su hermano, Dios declaró, entre otras cosas, que Caín sería en el mundo un fugitivo errante. En base a esto,
Algunos estudiosos creen que Nod no era un lugar específico, sino que se refería a la condición en la que se encontraba Caín. Nod se describe como al este del Edén, lo que significa que Caín se alejó más del Edén que de Adán y Eva. Caín se alejó de la presencia del Señor. Aunque Dios envió a Caín desde su hogar, fue la elección de Caín vivir separado de la presencia de Dios. No quiero saber nada más de Dios. Infortunadamente, Caín se convirtió en una persona impía, y la sociedad que surgió de él y sus descendientes fue impía, todo consecuencia de aquella ofrenda presentada delante de Dios con una actitud incorrecta. No debemos olvidar que el castigo final de Caín sería la muerte por su pecado. Aunque Caín ciertamente merecía una muerte rápida, llevada a cabo por Dios o su familia, Dios le permitió a Caín que viviera su vida, pero en el exilio siempre. Cuando un verdadero creyente se da cuenta que le han hecho algo y se ha enojado con esa persona que le hizo algo, debe actuar rápidamente para corregir sus acciones. Lo que Jesús está diciendo es que no necesariamente hay que ser culpable para tomar la iniciativa y arreglar la situación. Es que ellos fueron los que me hicieron daño a mí. Él fue quien me hizo daño a mí. Mira lo que dice la palabra, Mateo capítulo 5, verso 23 al 24. Mateo 5, 23 al 24. Aquí dice, por tanto, vamos a analizar bien, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar, escuche, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ojo, ¿quién lo tiene? El hermano. No eres tú quien tienes algo en contra de tu hermano, es que tu hermano tiene algo contra ti. Verso 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, esto lo dijo Jesús, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. La orden de Jesús es clara. Aunque a nosotros nos parezca injusto, por eso he sido enfático en decir esto fue lo que Jesús predicó, porque a veces la gente lo ve a uno, ¿y usted por qué dice eso? ¿Y usted por...? Yo no estoy diciendo sino lo que dice aquí. Y puede parecernos injusto, pero es lo que Jesús está diciendo. Reconcíliate. ¿Querías una bendición para tu vida hoy? Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es posible que después de escuchar esto usted intente justificarse diciendo que no tuvo la culpa, que es simplemente una víctima. Pero, ¿qué dice Jesús al respecto? ¿Tiene en cuenta usted lo que Jesús dice? Mateo capítulo 18, verso 21 al 22. Mateo 18, 21 al 22. Dice aquí, Mateo 18, 21 al 22. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ojo, ¿quién está pecando? No es Pedro. La otra persona, que peque él contra mí. Y Pedro, me imagino que para sobresalir ante los que estaban presentes, dijo hasta 7. O sea, a Pedro le parecía que esto era una exageración.
qué bueno soy de perdonar 7 veces a una persona. Nadie como yo, mira cómo perdono. ¿Qué tan perdonador soy yo, Pedrito? Verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, Pedrito, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra él? Él es el que está pecando. Yo no, yo soy bueno. Aquí no es Pedro el que está pecando. Es el hermano. Es el prójimo. Pedro estaba tratando de decirle a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si yo no le he hecho nada? Si yo no tengo la culpa. Jesús no dijo, Pedro, si el que pecó contra ti fue tu hermano, el que se condena es tu hermano, no tú. Es más, debes seguir orando para que el juicio de Dios caiga sobre esos que quieren tu mal, que son tan malos. Porque es que tú no le hiciste nada malo a él. Pero la respuesta de Jesús fue contundente. No te digo que lo perdones 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y me di la tarea de sacar la cuenta. 70 veces 7. 70 por 7. Y eso me arrojó como resultado 490 veces. Imagínese uno teniendo que perdonar a una persona que le ofende 490 veces al día. Uno diría, seguro no se le nota arrepentimiento, porque si se hubiera arrepentido ya una vez hubiese sido suficiente. 490 veces al día. Estoy plenamente convencido que Jesús lo que le estaba tratando de decir a Pedro y a nosotros también es, Pedro, sí, porque si Pedro dice, sí, ya yo lo he perdonado 490 veces, el Señor hubiera dicho 490 más. Entonces el mensaje de Jesús a través de esto es, Pedro, el perdón en nosotros, los hijos de Dios, tiene que ser un estilo de vida. Un estilo de vida. Sea que nosotros seamos responsables o no. Y Jesús sí que nos dio ejemplo de ellos, porque hay personas que no han restaurado aún con sus propios hermanos, con sus propios padres, con sus propios hijos, con sus propios cónyuges. Ahí están, se odian y no se perdonan. Pero quieren que Dios reciba su oración, su ofrenda y todo lo que hace. Frente a todos los que escarnecieron a Jesús en la cruz, Él no actuó con odio y venganza en su corazón, sino con perdón, con compasión, con misericordia. ¿Jesús tenía la culpa de lo que ellos le estaban haciendo? No, Jesús no había cometido pecado. Jesús no merecía morir en ese madero de la manera como murió, como un vil criminal. Fue azotado, fue escupido, fue flagelado. ¿Él merecía eso? No lo merecía. Sin embargo, pidió al Padre por sus ofensores estando en la cruz. Lucas capítulo 23, verso 34. Lucas 23, 34. Es que eso que me hicieron a mí yo no lo perdono nunca. Que lo perdone Dios. Yo perdono pero no olvido. Lucas 23, 34 dice, mire Jesús, no tuvo la culpa. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
¿Cómo que no saben? ¿Acaso no lo están clavando en el madero? No, Jesús sabía que la lucha de nosotros no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Si la lucha de nosotros no es contra carne y sangre, la lucha no es contra personas. No es contra seres humanos, es contra lo que opera espiritualmente. ¿Por qué usted se enoja con las personas? Porque usted piensa que son las personas. Es lo que espiritualmente ha estado operando en las personas. Cuando entiende este principio, entonces amará a las personas y se enfrentará con el enemigo y odiará al enemigo, espiritualmente hablando. No saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Déjeme preguntarle, usted en los zapatos de Jesús, ¿qué hubiera hecho? Usted lo están abofeteando, le están abriendo el costado con una lanza, le están colocando una corona de espinas, a usted lo están clavando en un madero, clavados sus pies, 39 latigazos. ¿Qué haría usted? ¿Los hubiera perdonado? ¿O hubiese anhelado con todas las fuerzas de su corazón que el juicio de Dios cayera sobre sus vidas por el mal que le estaban haciendo, porque estaban siendo, según usted, injustos? Todos hemos pasado por situaciones en las que alguien nos ha ofendido, o bien nosotros hemos dañado con nuestras acciones o palabras a algunas personas. A veces sin intención de lastimar las otras debido a malos entendidos, pero al fin y al cabo, alguno de los involucrados ha manifestado incomodidad por dichos o hechos inferidos por otro individuo. Estos comportamientos traen como consecuencia actitudes de enojo y, en el peor de los casos, de deseos de venganza que obviamente no dejan nada bueno a nadie, ya que ni siquiera el que se desquita siente satisfacción por mucho tiempo. Por el contrario, luego de saciar el rencor, continúa sintiendo desasosiego y hasta arrepentimiento. Este pasaje tan conocido trae a colación el asunto del perdón que debe otorgarse a quien comete alguna injuria en contra de otro hermano. Pero cuando ese otro somos nosotros, es cuando nos cuesta demasiado entender que para el perdón no deben existir límites, pues para Dios no los hay, no los hay. Muchos de nosotros, desde pequeños, nos enseñaron la oración del Padre Nuestro. ¿Usted se acuerda, verdad? Y como pasa como muchos ritos de la iglesia, repetimos sin pensar lo que aprendimos de memoria, sin profundizar en el sentido y el significado de las palabras que salen de nuestra boca. Pero si verdaderamente analizáramos el contenido de esta bella y comprometedora forma de dirigirnos al Padre que Jesús nos enseñó, caeríamos en cuenta de que nosotros mismos nos estamos condenando. Pues le decimos al Señor, en la oración del Padre Nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestras ofensas, así. O sea, del mismo modo, de la misma manera como perdonamos a nuestros ofensores. De manera que si tú no perdonas a tus ofensores y le estás pidiendo que perdone a Dios tus ofensas así como tú perdonas, entonces tampoco recibirás el perdón. Mateo capítulo 6, verso 12. Dice Mateo 6:12, nueva versión internacional. Así que la próxima vez que vaya a orar el Padre Nuestro, póngale mucho cuidado a las palabras que está diciendo. Porque el Padre Nuestro no es un rezo. Cuidado a las palabras que está expresando. Mateo 6:12, nueva versión internacional, dice, perdónanos nuestras ofensas. ¿Cómo? Ese cómo es de la misma manera, al mismo nivel, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores.
¿Será que si no has perdonado a tus ofensores, Dios te va a perdonar a ti? Tú mismo lo estás declarando. Pero por muchas veces no entender lo que decimos, no nos damos cuenta que nos estamos condenando a nosotros mismos. Perdona mis ofensas, así como yo perdono, pero al marido mío yo no lo perdono. Pero a ese que me traicionó yo no lo perdono. ¿Eso no nos causa inquietud? Yo creo que sí, tendríamos que preocuparnos, pues Dios toma muy en serio nuestras palabras. Por eso Jesús se encargó de repetirnos que seamos cuidadosos, cuando dijo en Mateo 7 del 1 al 5, Mateo 7 del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Me estoy limitando simplemente a decir lo que Jesús está diciendo. No estoy yo juzgando a nadie. Si usted se siente juzgado, eso lo está haciendo el Espíritu Santo y la palabra que está escuchando. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Todo aquel que intente sacar la paja del ojo de su hermano es porque tiene una viga. Entonces no intentes sacar la paja porque hay una viga. Verso 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Verso 5. Lo dice el Señor, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, porque estás ciego. De manera que tenemos que determinarnos a dejar de cargar rencores y viejas deudas, que no son más que piedras pesadas que no nos dejan avanzar. Esas heridas que no dejamos que sanen y que en ocasiones hasta enfermedades nos provocan, deben quedar en el pasado. Porque sucede que cuando el cerebro registra algún evento desagradable o vuelve a recordarse de un evento desagradable, pueden pasar años y solo el hecho de recordarlo provoca ese mismo sentimiento de rencor, de odio, como el primer día. Despierta emociones enterradas que nos hacen darnos cuenta de que aún están esas heridas abiertas. Pues no nos hemos dado la oportunidad de aliviarlas, simplemente las hemos cubierto, pero están allí. Es muy posible que debido al nivel de inseguridad que vivimos en el mundo, la herida haya sido provocada por un evento dramático. En esos casos solo Dios puede curar lo que sangra con tanta profusión. Un hijo desaparecido, una muerte violenta e inexplicable, que humanamente es imposible de perdonar, una traición, una infidelidad, un abuso, un maltrato, una injusticia. El mismo Señor responde, así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca. Mateo capítulo 7, verso 24 al 25. Solo Dios, mis amados, puede sanarnos, sobre todo cuando hemos sido víctimas del maltrato, del abuso, del desprecio por muchos años.
Esto ha deteriorado, repito, la relación de muchos hijos con sus padres, de muchos padres con sus hijos, de muchas esposas con sus esposos, de muchos esposos con sus esposas. Solo Dios puede sanarnos. Pero es necesario que nosotros pongamos también de nuestra parte pidiéndole que nos ayude a ver con sus divinos ojos lo que los nuestros no logran percibir. Todo tiene un porqué. Ningún dolor pasa desapercibido para Dios. Todo sufrimiento unido al de Cristo en la cruz tiene valor redentor. Al final, obra para bien en nosotros. Pero hay que creerlo en el corazón. Debes saber que Dios nos ama y nos quiere libres de todas esas ataduras, de todos esos rencores, de toda esa amargura. Pensemos en esto cada vez que el corazón y el cerebro recuerden algún daño amargo, para que lo dejemos en manos de Dios. Él proveerá la salud espiritual que necesitamos para que renunciemos a cargar con rencores inútiles. Solo confiemos en que así será. Lo que Cristo nos demanda es que si esos sentimientos de rencor están allí, debemos dejar la ofrenda delante del altar y hacer todo lo posible para solucionar el problema antes de incluso presentar la ofrenda. Es algo que se debe hacer urgentemente. Después de hacerlo, entonces uno puede volver y continuar con el proceso de adoración. De lo contrario, la ofrenda no será bien recibida por Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro 3, 7. Escuche esto. Es poderoso este mensaje porque muchas veces uno dice, bueno, ¿y Dios por qué no responde mis oraciones? Si yo tanto que le he pedido. Esta puede ser una respuesta. Escuche. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No un brazo de plástico que usted, cuando termina de tomar el contenido del vaso, lo aprieta, lo estripa y lo bota a la caneca de basura. No, dice que la mujer es como, ni siquiera dice que es un vaso frágil, es como un vaso más frágil. Es decir, la mínima actitud, la mínima palabra la puede herir, puede quebrar su corazón. Y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice la Biblia, no tengan estorbos. No tengan estorbos. Muchas oraciones jamás son escuchadas. Usted puede orar todo lo que quiera y pedirle a la gente que ore por usted todo lo que quiera, que hagan cadenas de oración, todas las que quieran. Si hay un conflicto con el cónyuge no resuelto, las oraciones tendrán estorbo. No serán escuchadas por Dios, es lo que la Biblia dice. Precisamente por los conflictos no resueltos al interior del hogar, incluso al interior de la familia o con aquellas personas que pensamos nos han hecho daño. Hay estorbo en la oración. El principio general que nos presentan estos versículos es que para estar bien con Dios, debemos estar bien con los demás. De lo contrario, nuestras oraciones tendrán estorbo. No llegarán a la presencia de Dios. No serán escuchadas por Dios. Esto deja claro que no podemos adorar a Dios con un espíritu sincero si no nos arrepentimos primero, en el caso de que hayamos ofendido a otra persona, o incluso que nos hayan ofendido a nosotros. Porque ¿qué ocurre cuando nos ofenden a nosotros? Nosotros cargamos con ese rencor, aunque nosotros no hayamos hecho nada. Son injustos.
El Señor decía a los discípulos, cuando ustedes vayan a predicar, lleguen a esa casa y desaten allí, desaten la paz, sacúdanse el polvo de los pies. Algunos creen que esto lo que significa es desatar una maldición sobre aquellos que no recibieron el mensaje. Desatar el polvo es no dejes que ese desprecio que tuvieron contigo por la predicación que tú les llevaste, que esa ofensa que te hicieron te afecta a ti. Sacúdete el polvo y desata la paz. No dejes que nada te contamine para que tus oraciones no tengan estorbo. Yo no he hecho nada. Sí hiciste. Estás lleno de resentimiento. Estás lleno de rencor. Y eso te afecta más a ti que a la otra persona. Así que hoy es necesario revisar qué cositas hemos tenido guardadas en el corazón que se están convirtiendo en estorbos para nuestra oración. Termino con esto. La oración de quien no quiere perdonar, Dios nunca la va a escuchar. Sería muy delicioso poder escuchar que el Señor nos dijera, aunque no quieras perdonar, tu oración Dios la va a escuchar. Pero eso no es lo que dice el Señor. La oración de quien no quiere perdonar, Dios nunca la va a escuchar. Padre, gracias por este tiempo tan especial que tú tenías preparado en tu agenda para cada uno de nosotros. Yo no conozco a las personas que están aquí conectadas, pero solo tú lo sabes todo, Señor. Y sabes todos los procesos por donde hemos tenido que atravesar, incluso desde que estábamos pequeños. Hay heridas en el corazón por el abuso, por el maltrato, por el abandono, por el rechazo, por la injusticia y por tantas cosas que hoy tú has hecho relucir, porque muchas de esas cosas sencillamente ya no queremos hablar de ellas, pero están allí. Y cada uno de nosotros sabe cuáles son esas heridas que quisiéramos en este día, Señor, fueran completamente sanadas. Y la única forma en que podemos sanarlas no es seguir ocultándolas, sino confrontar esas heridas, sacándolas a la luz como tú lo has hecho, de una manera magistral como todo lo que tú haces. Los fariseos habían endurecido tanto su corazón que ellos pensaron que con el hecho de presentar las ofrendas podían agradarte a ti. Lo pensó Caín y dijo, voy a darle lo mejor a Dios. Pero se olvidaron que más allá de la ofrenda tú miras el corazón de quien ofrenda. Y si hoy miras mi corazón, ¿qué puedes hallar en él? Que muchas veces he tenido rencor en mi corazón. He creído que han sido injustos conmigo y me he llenado de odio, de amargura, de resentimiento. Y eso tú lo estás viendo. Yo te pido, Señor amado, que me ayudes a perdonar, porque en mis fuerzas yo no puedo hacerlo. A esas personas que me han hecho daño, que han herido mi corazón, que me han destruido. Que así como tú tuviste la gallardía de pedir al Padre por tus ofensores estando en la cruz, yo pueda también entender el principio que la lucha de nosotros no es contra carne y sangre. Nos cuesta perdonar cuando creemos lo contrario, cuando creemos que la lucha es contra carne y sangre, es decir, contra personas, y no contra lo que espiritualmente opera en las personas. Dame el discernimiento, dame la sabiduría para poder entender contra quién es mi lucha. No es contra ese padre o esa madre que te trataron mal, no es contra esos hijos, no es contra ese amigo que te traicionó, no es contra esa persona en la cual tú confiaste. La lucha es contra lo que espiritualmente estuvo operando. Que hoy el Señor sea pasando su mano sanadora por nuestros corazones y sea restaurando en este día las heridas de nuestro corazón que han hecho de nosotros personas amargadas, personas infelices, personas tristes por lo que vivimos. Hoy el Señor te está diciendo, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
que hoy podamos de una manera voluntaria despojarnos de esas heridas, recordar ese episodio que te causó tanto dolor y decirle: Señor, esto es lo que yo he venido cargando por años, que a nadie le he dicho, pero tú hoy entras a lo profundo de mi corazón y me descubres. Tú sabes lo que es, y hoy yo te lo entrego en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido que cambies este corazón que está roto y me des un corazón nuevo, un corazón de carne, que pueda volver a amar porque a veces me cuesta, que pueda volver a confiar porque a veces me cuesta. Yo no quiero, Señor, que tú desprecies mi ofrenda. Yo quiero que tú la recibas y hoy me has enseñado la manera correcta de hacerlo. Gracias porque tú me das la fuerza. Solos no podemos hacerlo si no es con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos, sánanos, restáuranos y libéranos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. No olviden, mis amados, que pueden conectarse con nuestra radio, se llama Verdades Eterna Radio, y seguir en el transcurso del día en donde usted esté a través de internet, dando clic solamente, puede estar escuchando las enseñanzas del pastor Sixto Porras de Enfoque a la Familia a las 10, a las 12. Ahí también nosotros estaremos compartiendo la palabra de Dios en programas mucho más cortos, pero también vamos a escuchar la alabanza, la adoración. Entonces, conéctese por favor con Verdades Eterna Radio si desea ser parte de nuestro listado de difusión para que todo lo que compartimos le llegue. Escríbanos a nuestro celular. 317, ese es mi celular, 317-427-0754, y nosotros le anexamos y compartimos con ustedes todo lo que el Señor nos vaya regalando. Mañana, si Dios permite, vamos a volver a estar aquí en punto de las 5:45 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. No olviden, la oración de quien no quiere perdonar, Dios nunca la va a escuchar. Hay que trabajar. Feliz día para todos y la bendición del Señor les acompañe por donde quiera ustedes vayan. Bendiciones. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.